Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de Raúl Baltar, presidente del Banco Exterior, pero hoy vamos a hablar de un tema que nos compete más desde el área de los libros, puesto que ha publicado su primer trabajo que se llama El arte de ser humano en la empresa. Bienvenido, Raúl, a Librería Sónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bien hallado. Muchas gracias. Así es. Bien, Raúl, la primera pregunta de entrada, de cajón, ¿cómo nace la idea de el arte de ser humano en la empresa? Es un proceso, en verdad, porque lo primero que nace y empezó a nacer hace 2 años es el contenido del arte de ser humano en la empresa. Por el camino, la anécdota es que en un curso de barismo con un amigo común, Pietro Carbone, así es, yo me encuentro con el señor Roger Michelena, que había leído mi blog, que es como empezó esto, y bueno, pues me dijo que había la posibilidad de que empaquetar esto en un libro tenía un cierto sentido y podría tener atractivo para algunos lectores. Y en varios meses, sin mucha prisa, pero sin dejar de pensar en este proyecto, terminó naciendo el libro buscándole un título que representara lo que estaba dentro reflejado y bueno, pues ir adelante con esta aventura. ¿Y cuál es el nombre del blog para que los amigos que nos están escuchando en este momento también tengan la ocasión de visitarte en términos virtuales? En realidad, como esto nació como algo bueno, muy personal, sin mucha planificación, es muy poco original el nombre del blog, porque es Raúl Baltar. Raúl Baltar. Pero sí, exactamente, raulbaltaresteves.blogspot.com. Y en la descripción está un poco más detallado lo que pretendía ser el blog, que es precisamente reflexión sobre las organizaciones empresariales con una especial atención sobre el ser humano, el comportamiento de las personas, la implicación de las personas dentro de las organizaciones empresariales. Entiendo. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Me explico. Con tantas responsabilidades en términos de empresa como presidente del banco, evidentemente debiste apartar un pedacito de tu tiempo para entrar a la lectura, a la escritura. Y, por supuesto, dejar a un lado, presumo yo, tus lecturas. ¿Cómo fue eso? Sí, la parte, en realidad, más difícil para mí fue dejar de leer un poco para empezar a escribir, ¿no? Porque realmente sí, el tiempo no se puede negar que es limitado, ¿no? Entonces, sí he dejado de leer algo, he encontrado un placer enorme en sentarme a escribir, porque una de las grandes ventajas que te da el escribir es obligarte a reflexionar, y uno normalmente tiene que buscar el tiempo para reflexionar. Aquí lo decimos permanentemente dentro del banco, debemos de tener el tiempo para reflexionar, para poder cerrar la puerta simbólicamente si la tienes, y si no la tienes, y pensar en lo que estamos haciendo. Entonces, me sirvió para eso, a costa de perder algo de tiempo para la lectura. Pero el otro componente interesante es que, en mi opinión, para un líder que quiera ejercer como tal, no como jefe, sino como líder, entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo de la empresa, que no es muy diferente que en el mundo de las personas, así es, tiene que buscar en su agenda un protagonismo para este tipo de cosas. No, sin duda alguna. Ahora, entrando de lleno al libro como tal, cuando uno busca, o en tu caso buscaste publicar el arte de ser humano, evidentemente quieres proyectar todos esos conocimientos hacia el personal que te rodea, evidentemente dentro del banco, cosa que es aplicable a la vida particular de cada quien, es decir, ser más humano en sí mismo. ¿Cómo manejas tú esa filosofía dentro de la empresa para proyectar toda esa energía, todo ese liderazgo a cada una de las partes dentro de la organización? Y después me cuentas de esos premios recientes recibidos, que son estupendos. Bueno, sí, en verdad hay mucha coherencia, que es un término que tiene que ver con lo de los premios que luego hablamos. Las personas, en términos generales, yo creo que los que estamos ahora aquí hablando nos podemos incluir, aceptamos y agradecemos la coherencia, ¿no? La gente lo que ve es
una consistencia cuando hay coherencia entre el mensaje y la acción y la actuación de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que personalmente yo hago? Bueno, estar muy presente en la vida de la empresa y por lo tanto en la vida de las personas dentro de la empresa, con una comunicación diferente a través de redes sociales y a través también de la presencia física. Mucha comunicación de qué es lo que estamos buscando, por qué las cosas están pasando y por qué nosotros tenemos un camino marcado como organización, y que eso está hecho en función a una serie de razonamientos. Es decir, si a alguien le decimos tú tienes que caminar en esta dirección, yo quiero explicarle por qué es eso. O sea, no es porque yo te lo digo, hay un motivo por el que tú tienes que caminar en esa dirección. Entonces esa coherencia yo creo que es algo que se agradece, que le da sentido a este mensaje y que, bueno, en definitiva es decirle a las personas, no es que haya que ser más seres humanos, es decirle a las personas que trabajan en una organización, no te olvides de que eres un ser humano, no te olvides de que lo que tú haces tiene un efecto y no te olvides de que lo que no haces también tiene un efecto y que no estás solo. O sea, tú no tienes, yo siempre digo, 2 metros cuadrados que son tu influencia y fuera de eso que lo controlas muy bien, no pasa nada. O no te incumbe lo que pasa, sí pasa. Primero, ¿cómo tus metros cuadrados los tienes? ¿Los tienes bien? ¿Están cuidaditos? Mensurables, impecables? ¿Los tienes en el mejor de los estados? Pero además, has abierto caminos a los metros cuadrados que están a los costados de ti, donde hay otras personas también. Sientes que tu presencia les puede influir en algo. Entonces, si te das cuenta que tu actuación de todos los días influye a los demás y eso se multiplica, el efecto para la organización en colectivo es muy importante. Qué bueno. Y presupongo que todo ese tu liderazgo, tus conocimientos se ha transmitido, digamos, en términos horizontales dentro de la organización, dado a los éxitos obtenidos dentro de la empresa. La gente sabe, desde tal vez un cajero hasta vicepresidente, saben que existe la publicación El arte de ser humano. Yo me voy a permitir utilizar un ejemplo en vivo aquí. Perfecto. Estoy agarrando mi BlackBerry y te voy a leer un correo que recibí que me ha hecho mucha ilusión ayer de una trabajadora del banco que se llama María Eugenia Ramírez. Y María Eugenia Ramírez es una analista de aprobaciones del área de crédito. Ayer fue su cumpleaños, que la felicitamos. Muy bien. Y los colegas del área de crédito le regalaron mi libro. Y entonces ella me ha escrito para invitarme a un café dentro de un rato, aquí arriba en el piso 9, para que se lo firme. O sea que sí, yo creo que se conoce. Oye, qué bueno. Además, que eso habla muy bien de tu calidad como ser humano, más allá de que te vean con la envergadura del presidente del banco, ¿no? Para que justamente eso que está dentro del libro se corra. Además, valga decir, un libro editado por Ficción Breve Libro, trabajo editorial de Roger Michelena, estupendo, libro que además les recomiendo adquirir porque está en todos los puntos de ventas. Y ahora, antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando precisamente ese libro del cual estamos conversando, El arte de ser humano en la empresa, de Raúl Baltar, editado por Ficción Breve Libros. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen? Enviar tu mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolígrafo fuerte, más básico, más IVA. Y ahora vamos a publicidad en Librería Sónica. Ahora vamos a seguir disfrutando de la entrevista que nos concediera Raúl Baltar a propósito de su libro El arte de ser humano en la empresa. Una de las cosas que yo disfruté mucho de la lectura de tu libro fueron esos paralelismos, esas analogías con personajes de diversas ocupaciones, ¿no? Evidentemente hay mucha literatura de por medio, de lo cual ya vamos a conversar, pero esas analogías estupendas, además considerando y sabiendo que has corrido el maratón de Nueva York en un par de ocasiones, lo cual creo que fueron un par de veces, 4. ¡Qué maravilla! No 2, sino 4. Haces una comparación o analogía con, por ejemplo, Phil Jackson, ¿no? Ese estupendo técnico del baloncesto de la NBA, y con uno de los mejores deportistas de la historia, no solamente del baloncesto, como fue Michael Jordan.
personajes que tú admiras. Yo también admiro y fui fan en ese momento de los Chicago Bulls. Evidentemente ya los Chicago Bulls años después parece tener lo mismo, pero bueno, de eso desconozco. ¿Cómo llegaste a hacer esas analogías? ¿Cuál fue esa chispa de inspiración para decir, caramba, yo puedo asociar a Michael Jordan, Phil Jackson, entre otros personajes, con el mundo de la gerencia? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un proceso, la verdad, que muy interesante. Una de las zonas o ambientes donde yo escribo es en mi casa, en la noche, donde tenemos un ambiente, bueno, pues muy propicio a la tecnología, porque, bueno, mi esposa es artista, es cantautora, entonces ella también mantiene muchas comunicaciones, hace muchas cosas con la tecnología en esas horas en que uno quiere pasar en casa. Y entonces escribo mucho, y mi zona de escritura es donde tengo mis libros, ¿no? Y cuando empecé a escribir, yo escribía rodeado de mis libros, empecé a escribir sobre algunas ideas, y mirando mis libros, bueno, yo no sé cómo funcionan estas cosas, en verdad yo puedo contar lo que a mí me pasó, ¿no? Y fue como una chispa, y de pronto la que recuerdo más es que estaba hablando de si la individualidad o el trabajo en equipo, y entonces me vino a la mente uno de los libros que yo tengo, libros más, digamos, de gerencia, con la parábola del Sadhu, ¿no? De una experiencia que yo había leído de un ejecutivo que se había ido al Tíbet con un periodo sabático, y bueno, pues había tenido una experiencia en la que tuvo que decidir qué hacer, si seguir adelante, si ayudar a alguien. Eso me pareció que tenía un mensaje del que yo podía extraer cosas, y luego sobre todo yo creo que se desplegó con esa maravilla que es el Quijote. Cuando yo quiero hablar y reflexionar sobre lo que es la capacidad o la no capacidad, diría, que tienen las personas para escuchar, y me viene a la mente el pasaje de los molinos, pero, ¿no? Por supuesto. Y fui, como tengo el Quijote, yo creo que mucha gente lo tenemos en casa, y si no, la verdad, lo tienes en internet, y busqué el pasaje y lo leí, y dije, bueno, ves que esto es perfecto, y lo pongo, y bueno, pues es que esto es lo que yo digo. Bueno, mire, jefe, no es eso, que sí que es, y yo me voy para allá. Entonces, cuando está en el suelo, destrozado y golpeado, le dice a su escudero, pero ¿por qué no me lo dijiste? Entonces, todo el rato estaba intentando decirle que eso no son gigantes, que eran molinos de viento, pero no me escuchó, no me quiso escuchar. Entonces, así un poco nació, y luego fundamentalmente dedicándole tiempo a escribir. Cuando yo me siento a escribir uno de estos artículos, una de estas reflexiones, lo toco y lo retoco muchas veces. La verdad que me parece que es un ejercicio que yo admiro más todavía ahora en la escritura, por lo complicado que me parece hacer las cosas como corresponde. Uno tiene que revisar las cosas muchas veces para que de verdad quien va a leer lea lo que uno quiere expresar, ¿no? Exactamente. Y eso me ha parecido un ejercicio de humildad muy importante, porque me parece que es dificilísimo. Y en ese proceso de hacer las cosas, de escribirlo lo mejor posible para que entienda la gente que a mí me interesaba que lo entendiera, se me iban ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Con literatura, con cine, con personajes de la empresa, el deporte, etcétera. Sin duda. Además, muy bien logrado, y comentas al Quijote, y es que el Quijote da para todo. Sin duda alguna. Fíjate que viste claramente un mensaje en términos gerencial allí, en esa escena de los molinos. Ahora bien, vámonos a la parte deportiva. Incluso tú mencionas a Murakami, ¿no? Con ese libro, yo no lo he leído, que hablo cuando hablo de correr, algo así se llama, ¿no? Ahora, tú como maratonista, ¿cómo llevaste esa analogía al momento tú de correr en una primera ocasión, una segunda ocasión, me comentas que fueron 4 y seguramente vendrán otras, al libro? ¿Cómo hiciste esa asociación? ¿Cómo asociamos ese maratón al mundo empresarial? Sí, bueno, en realidad he corrido 4 veces en Nueva York, pero tengo 9 maratones en otros lugares, distintos sitios, ¿no? Y sí, me parece que el mundo del deporte en términos generales, por eso lo utilizo bastante,
tiene muchísimo de extrapolable hacia la vida de la empresa. Y maratón, en concreto, que es el deporte que yo practico desde hace unos 10 años, al que me dedico, creo que tiene bastantes también. Por ejemplo, pues el que dice, bueno, yo tengo que bajar de peso, porque si bajo de peso me reduzco, voy a correr más rápido. Y vas a correr más rápido. En teoría se supone. Y en teoría se supone. Pero claro, si resulta que tú bajas de peso, pero no lo haces equilibradamente, no lo haces con una dieta de un nutricionista que esté especializado en nutrición deportiva, y además eso no lo combinas con un entrenamiento adecuado, pues probablemente el día de la carrera, cuando llevas 15, 20 kilómetros, pues te vas a encontrar un muro gigante un molino. y no lo vas a poder atravesar, ¿no? Bueno, en la empresa es igual. Bueno, nosotros somos muy grandes y entonces por eso no somos rentables. Vamos a reducir la estructura. Bueno, espera un momento. No es exactamente así. Lo que tienes que hacer es tener claro que si tienes algo que te sobre, o hay algo de lo que tienes que lo puedes hacer más fuerte, más fibroso y más poderoso a la hora de avanzar, lo que te va a dar eso es mayor capacidad de llegada. Es posible que tu mismo tamaño te pueda hacer mejor, y no forzosamente reducirte te va a hacer mejor. Y en tu caso particular, siendo un poco más pragmático, vámonos a la carrera. ¿A ti te sucedió eso? Es decir, llegaste un día y trotaste con un determinado peso e hiciste X tiempo. ¿Hubo una otra ocasión donde aumentaste de peso y lo hiciste mejor, por ejemplo? Mi primera maratón de Nueva York yo la corrí con 74 kilos. Salí muy rápido porque estaba emocionado, la inexperiencia me ganó, algo que nos pasa a muchos corredores, y de hecho la experiencia a veces no te ayuda porque te vuelve a pasar. Y llegué muriéndome, como muchos corredores llegan. Pero llegaste. Pero llegué y hice 3 horas 23 minutos, que era muy buen tiempo. Con 74 kilos. Al año siguiente me entrené mejor, comí mejor porque no había comido muy bien, me alimenté mejor, dicho de otra manera. Y corrí con 78 kilos y hice 3 horas 16. Es decir, bajaste tiempo con 4 kilos más. Sí. Bueno, eso se llama gerencia de la alimentación, de la preparación mental. Otra cosa que quiero comentar para los amigos que nos escuchan en este momento es que el arte de ser humano en la empresa próximamente se va a llevar a Amazon. ¿Es así, Raúl? Es así. Ahí mi hito Roger Michelena es el que manda, el que investiga todos estos mundos, pero estamos claros que, bueno, el libro es una muy buena herramienta porque yo creo que es un libro de trabajo. Entonces tiene sus páginas para tomar notas. Entonces, como libro, a mí me parece que, aparte que yo amo los libros, o sea, yo soy un amante del libro en papel, aunque soy un amante de reducir el papel aquí en el banco, pero tengo esa contradicción, ¿no? Cada uno es como es, ¿no? Pero aunque creo que es el elemento adecuado, la manera de que llegue a mucha gente que le puede interesar es que esté en estos medios electrónicos. Y hoy estamos obsequiando El arte de ser humano en la empresa de Raúl Baltar, cortesía de Ficción Breve Libros. ¿Qué debes hacer para llevarte el libro a tu casa y disfrutar de su lectura? Enviarnos tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos ahora a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Totalmente. ¿Y qué te parece si continuamos escuchando la entrevista que le hiciéramos a Raúl Baltar? Totalmente de acuerdo, porque está fantástica. Bien, seguimos en compañía de Raúl Baltar, autor de El arte de ser humano en la empresa, presidente del Banco Exterior, y no vamos a dejar eso por fuera, Raúl, esos premios recientes recibidos por la institución. Cuéntanos cuáles son y cómo te sientes. Bueno, hace 4 años comenzamos a evaluar nuestro clima laboral con Great Place to Work, que es un instituto reconocido internacionalmente que trabaja en decenas de países de todo el mundo. Y bueno, este año hemos recibido una premiación doble. Por una parte, en Great Place to Work Venezuela, hemos sido reconocidos como la 6ª mejor empresa para trabajar en Venezuela y el primer banco para trabajar en Venezuela, lo cual es un orgullo, no por la clasificación ni por el ranking, que nos llena de orgullo en sí mismo, sino porque ese ranking surge de la valoración que los colaboradores de la empresa hacen de la empresa, valorando pues una serie de categorías que aquí están, que son credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. Y la gente contesta qué es lo que opina en base a unas preguntas
de esto. Y la segunda mención que hemos recibido esta misma semana, y yo acabo de llegar de Atlanta, de una reunión Great Place to Work Latinoamérica, que es que somos la empresa número 20, la mejor empresa con el número 20 para trabajar en Latinoamérica, y el segundo banco reconocido con mejor calidad laboral para trabajar en Latinoamérica. Entonces, bueno, imagínate, estamos tremendamente felices y claro, muy orgullosos y responsabilizados con esto. Bueno, y valga la cuña, yo soy cliente del banco de hace casi 15 años, hay que decirlo. Vamos a entrar ahora en este último corte, porque además el tiempo se nos ha ido muy rápido, de esos gustos particulares literarios. Comentabas en el corte anterior que prefieres la lectura en el papel, ¿no? Hay cierta contradicción en esa reducción de papel en términos de empresa, pero a ti te gusta leer en papel. No sé si lees en digital. ¿Cuáles son esos gustos? Hay una serie de referencias literarias estupendas dentro del libro, como por ejemplo El Quijote. Por ejemplo está Murakami, que ya comenté. Seguramente se me escapan muchos más. Creo que también está Gaitalese allí, que además es una cita fantástica y genial con respecto al proceso de escritura y ser escritor. Cuéntanos de esos gustos particulares de tus lecturas. Yo leo prácticamente de todo, casi de todo. Me encanta variar. Tengo una mente muy abierta a la lectura, y en verdad tengo que decir que hay todo tipo de posturas, pero he abandonado muy pocos libros en mi vida. Me gusta terminar los libros, me gusta darle la oportunidad hasta el final, y aunque algunos no me convencen, ¿no? Eso sería una suerte de placer culposo, pregunto. No sé, yo creo que algo que tengo que cambiar, porque uno también tiene que ir cambiando sus paradigmas propios, ¿no? Y reingeniería propia. Sí, y hay algunos libros que he abandonado, que no voy a decir tampoco, porque no me parece. Por respeto a los autores. Por respeto a los autores, sí, porque a mí no me engancharon, pero probablemente a mucha gente sí, ¿no? Entonces leo mucho, me gusta mucho la novela histórica. La historia me gusta mucho, una preferencia sobre eso. Tengo varios escritores que me encantan. Yo acabo de leer esta semana pasada en el viaje, terminé de leer La extraña de Sándor Márai. Maravilloso. Te recomiendo La hermana también. La hermana no lo he leído. Estupendo también. Y El último encuentro. El último encuentro sí lo he leído. Maravilloso. Yo he descubierto tardíamente, porque uno no puede haber leído todo, ni muchísimo menos, a Stefan Zweig, por ejemplo, que bueno, me tiene también encantado y enamorado con su estilo de escritura. Y bueno, pues voy transitando un poco entre nuevos escritores, revelaciones que uno tiene. Hace 2 años descubrí a Murakami, también un poco tarde, pero lo descubrí, y para mí fue una revelación también su estilo de escritura. Voy leyendo poco a poco las novelas que tiene, que son bastantes, y bueno, de pronto pues me voy por los clásicos. Ahora estoy leyendo Guerra y Paz. Ah, qué bueno. Por ejemplo, y este año había decidido que era el año de los clásicos, pero ya se me han ido cruzando cosas por el medio. Y yo reconozco que leo tantas cosas que ahora se me ha cruzado un libro que mi amigo Roger Michelena, no sé si le gustará que yo lea esas cosas o no, pero a mí me encantan, que es de ficción. Yo uno de los primeros libros que leí en mi vida ya, digamos, medianamente adulta, cuando tenía casi 20 años, fue El Señor de los Anillos, y a mí ese libro me transformó, ¿no? Me lo devoré. Bueno, ahora he descubierto Juego de Tronos. Bueno, la serie es estupenda. No he leído el libro, pero la serie es estupenda. Que sí la vi. Yo no he visto la serie. Maravilloso. Pero la verdad que, bueno, pues de cuando en cuando me doy también pues esos espacios para leer un libro como ese, que me parece que está muy bien escrito y está muy bien imaginado. Además, está muy bien imaginado, porque hay mucha invención en ese libro. Es lo que yo digo, o suelo llamar, con todo respeto y sin ser despectivo, un bocadillo. Y ya que mencionas a Tolkien, creo que no sé si este año o el año que viene ya se está filmando El Hobbit también. No sé si has visto los cortes. A mí me parece maravilloso y te acompaño en ese gusto por El Señor de los Anillos. Sí. He visto algún corte, y yo creo que las películas de Jackson de El Señor de los Anillos realmente han conseguido transportarnos a lo que uno leía
cuando estabas leyendo y Gandalf era arrastrado al abismo y tú decías, no puede ser que este hombre desaparezca, ¿no? Perfecto. Y tenías que cerrar en ese momento el libro y asimilarlo, ¿no? Y esa película yo creo que lo reflejó muy bien. El Hobbit estoy seguro que será también muy interesante. Así que bueno, yo la verdad que no estoy leyendo en digital todavía. Todavía no me he animado. Lo haré eventualmente, tarde o temprano, pero bueno, ahora me voy de viaje y me llevo mis 2 o 3 libros en mi maleta y no me importa cargarlos. Muy bien. ¿Cuál sería ese libro, Raúl, que tú dijeras, caramba, a mí me hubiese gustado escribir ese libro? No puedo, la verdad que no puedo responderlo porque son muchos. Hay como digo, yo no tengo un libro especialmente que pueda decir que me ha marcado. Cada uno tiene su sitio, su espacio, y hay tanta gente buena, talentosa escribiendo, que empezando por Benito Pérez Galdós, que lo leía no sé ya hace cuánto tiempo cuando empezaba a leer, o Salinger, uno de los primeros libros que yo leí, El guardián entre centeno, claro, que me impactó muchísimo, o Mario Vargas Llosa, que es uno de mis ídolos totales y absolutos en su estilo de escribir. Bueno, hay tantos libros, algunos de estos escritores y de otros muchos, que a mí me hubiera gustado escribir o me gustaría escribir algún día, cosa que estoy seguro que no voy a hacer, no aspiro a eso ni mucho menos, que me resulta muy difícil escoger uno. Muy bien, en este último par de minutos, ¿vendrá un próximo trabajo gerencial publicado más allá del arte de ser humano en la empresa? Nada, sin duda. Yo soy un aventurero. A mí siempre me gusta meterme en líos. Siempre estoy inventando algo y bueno, esta experiencia me ha gustado y será sobre el arte del ser humano en la empresa, o el arte del ser humano en la banca, o en la casa, o cualquier otra cosa, pero escribiré, entre otras cosas, porque a mí me resulta muy placentero hacerlo. Buenísimo. Bien, Raúl, hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas de nuestra audiencia de Librería Sónica. Bueno, encantado de haber compartido este rato con ustedes, y bueno, espero que quien se anime a hojear este libro le encuentre utilidad y consiga ver paralelismos con lo que vive en su trabajo diario, que bueno, esa es un poco la idea, que esos paralelismos encuentren algún tipo de mensaje que ayude a manejar algunas cosas que son cotidianas y a veces más sencillas de solucionar de lo que nos parece. Y así llegamos al final del programa de hoy, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando ese maravilloso libro que acaba de editar Ficción Breve Libros, El arte de ser humano en la empresa, de Raúl Baltar. ¿Qué deben hacer? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje, como ya sabes, es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA y sin inflación. Y nos despedimos tal como es costumbre con nuestra frase del día.